Ahí está ya. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando aquí a través de Zoom y a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Empezamos en 2 minutitos, nada más estamos dando chance a que todos se unan. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. La Escuela de Educación de la Universidad Anáhuac Querétaro y la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac México agradecen su presencia y les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Neurociencias, análisis y su aplicación en la educación. Durante esta sesión solicitamos tener sus cámaras prendidas y mantener sus micrófonos en silencio. Y les recordamos que, si tienen cualquier pregunta, pueden anotarla en el chat y esta será resuelta al final de la sesión de preguntas. Para dar inicio al evento, la maestra Diana Romero, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Anáhuac Querétaro, dará unas breves palabras. Muchas gracias, Joana. Muy buenos días a todos. Agradezco que todos estén conectados, que todos estén siguiendo esta oportunidad de formación, esta transmisión. Y bueno, pues para nosotros es un honor recibir a la doctora Rubio. Comentábamos hace un momentito también el privilegio que es contar con una persona del nivel académico de la talla que usted tiene, doctora, ya lo vamos a empezar a ver en un momento. Y de verdad, y felicitar también a las chicas que tuvieron la muy buena idea de contactarla para poder empezar a arrancar con un muy buen paso estos esfuerzos de formación de estos jóvenes futuros profesionales de la educación. No me resta más que pedirles que todo lo que puedan aprender lo aprendamos, porque estoy segura de que será muchísimo. Y nuevamente le agradezco mucho, doctora Rubio.
Muchas gracias. El placer de estar aquí con ustedes es mío. Yo quiero agradecer a los directivos que le brindan este apoyo y espacio para los estudiantes y sobre todo agradecerle a Joana, que fue quien me contactó, que yo insisto en que ese espíritu es el que se tiene que mantener durante todo el desarrollo profesional. La educación es una actividad social que solamente así se va comenzando a agregar valor y nada, estoy muy agradecida de que me hayan invitado a este evento. Muchas gracias, maestra Romero y doctora Rubio. Antes de dar paso a la conferencia, me permitiré leer la semblanza curricular de nuestra invitada. María Diana Loreno Rubio Navarro es ganadora del premio Docentes Extraordinarios National Teacher Prize 2020, docente e investigador en educación media superior de asignaturas de ciencias experimentales de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial. Estudió en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro la licenciatura en Educación Física. Cursó una maestría en Ciencias, Neurobiología y doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla. También es directora de proyectos académicos en la Red de Divulgación de Ciencia en Querétaro, así como asesora de prototipos con participaciones en ferias de ciencia nacionales e internacionales. Dentro de sus trabajos académicos se encuentran 18 artículos de producción científica en revistas indexadas, 27 comunicaciones a congresos nacionales, 16 comunicaciones a congresos internacionales y 32 presentaciones en eventos académicos locales. Es un honor contar con hoy su presencia, doctora Rubio Navarro. La escuchamos con atención. Genial, estupendo. Muchas gracias por la presentación, Joana, y me voy a permitir compartir pantalla para comenzar. ¿Me dicen cuando ustedes estén viendo mi pantalla? Por favor, Joana. Sí, la estamos viendo. Listo. Bueno, cuando tratamos de hablar de las neurociencias y la educación, vamos a tratar de discernir en qué momento ellos se unen y cómo es importante o relevante para nosotros, en qué momento podemos nosotros intervenir, de qué manera podemos integrar estos dos mundos que son las neurociencias y la educación, que por supuesto tienen muchos vínculos, pero también tienen sus limitantes. Yo, ya les comentaron, soy licenciada en Educación Física y me acerqué a las neurociencias precisamente por tratar de explicarme cosas que sucedían en el sistema nervioso central, sobre todo en etapas tempranas, y cómo la intervención que yo hacía podía tener un valor o un efecto en el corto, mediano y largo plazo. Fue de una manera accidental que llegué a las ciencias, pero sin duda llegué al espacio donde encontré mi vocación, que precisamente son las ciencias. Entonces, es bien importante destacar esta parte que como docente me acerqué a las neurociencias y ya después las neurociencias las volví a traer a la educación. ¿De qué manera esos principios y conceptos de las neurociencias puedo aplicarlos en educación? ¿Se pueden aplicar? ¿De qué manera se pueden aplicar? ¿Qué tan directo es la información que se genera en las neurociencias, poderlo aplicar en la educación? Y cómo de alguna manera se comienzan a establecer los vínculos. Hay contextos en los que se habla incluso ya del término de neuroeducación, considerando esta figura o este profesional como un profesional que se desempeña en la educación, pero que retoma conceptos y principios de las neurociencias para la mejor toma de las decisiones en la planeación, en la generación de experiencias y, pues, por supuesto, en aprendizajes significativos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta charla que me gustaría que fuera de mucho más tiempo que el que tenemos asignado, pero que de alguna manera vamos a tratar de abordar? Vamos a establecer cuáles son los alcances de las neurociencias aplicadas a la educación. Vamos a conocer los niveles de análisis de las neurociencias. Ustedes ya han de saber algunas estructuras, las vamos a ver solamente de manera muy general y rápida. ¿Cuáles son las estructuras que participan en el proceso de aprendizaje? Vamos a identificar no solamente las estructuras, sino la función de alguna de ellas y cómo están involucrados en este proceso que es el que nos mueve todos los días, que queremos que los chicos aprendan, los chicos y las chicas. Y finalmente vamos a hacer una conclusión sobre cómo ya es su aplicación en el aula. Las neurociencias, la educación y cómo se están enfocando ahora, cuáles son los enfoques globales actuales de la educación y cómo se están llevando al aula. Bien, para empezar debemos decir que la educación para la UNESCO
representa una actividad en la que considera que todas las personas tienen derecho a la educación y educación de calidad durante toda su vida. Es decir, la educación no solamente se considera el espacio en el aula, sino todos aquellos aprendizajes que ocurren de manera informal, fuera del aula. Los enfoques actuales consideran no solamente el espacio del aula como el espacio de proceso de aprendizaje, sino espacios donde otros especialistas vienen al aula o los chicos salen del aula para hacerse de conocimientos y de experiencias, sobre todo, de experiencias que les generen aprendizajes significativos. Nos dice también que más de la mitad de los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas. Y si nos vamos al tema de ciencias, no estamos ni siquiera en la media. Lo preocupante no es que estemos en la media, lo preocupante es que nos hemos mantenido en ese estándar por debajo de la media durante los últimos 10 años. Se considera que una persona que tiene un buen desempeño en la ciencia son aquellas personas que pueden ser líderes y pueden desarrollar o generar innovación en ciencia y tecnología para el desarrollo de una sociedad. En México tenemos 1 de cada 100 que logra ese desempeño que se requiere, es decir, de cada 100 chicos solamente 1 tiene esas características, aunque el contexto no es el apropiado para que lo desarrolle. Y en otros países como Japón, Estados Unidos, Canadá, pues más allá del 50% de su población tienen estos estándares de calidad que se requiere para ser un líder en un área, para desarrollar un proyecto, implementar una innovación o desarrollar tecnología. Entonces, cuando yo me di cuenta de esos datos fue cuando dije, no, pues es que tenemos que hacer algo en la educación, no la podemos mantener así. Cuando yo recibo una invitación para trabajar en educación media superior, justo cuando estaba en el doctorado, yo tenía como mis limitantes, porque quería dar clases en la universidad. Y me dijeron, pero le vas a dar a los de 6º semestre, y en la universidad le vas a dar a los de primero, es casi lo mismo. Les vas a dar biología contemporánea, que ya es una propedéutica para la licenciatura. Entonces, honestamente, me di la oportunidad de trabajar con ellos y la verdad es que encontré un campo de oportunidad súper importante, súper interesante para implementar algunas estrategias, innovar ahí con ellos y dar evidencia de la educación que yo estaba generando en estos espacios. Entonces, la educación, en términos generales, no solamente para la media superior y superior, durante todo el trayecto lo que busca es que haya una movilidad social, que la educación de alguna manera te permita tener una movilidad social ascendente y de alguna manera que pueda reducir los índices de pobreza y que pueda incidir sobre otras áreas. ¿Qué es lo que pasa? La educación en México y en otras latitudes no es solamente el factor crucial, porque la educación tiene una dimensión social mucho más allá de lo que nosotros como docentes podemos hacer. Pero ¿cuál sí es nuestra labor dentro del aula? Dentro del aula, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para la ONU consideran que la educación de calidad es importante para lograr las metas que se ha planteado la Agenda 2030 de la ONU, y el objetivo número 4 es el objetivo de educación de calidad, que pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas. Eso es bien importante que lo tengamos en mente, porque al chico, no solamente al chico, al niño, al joven, no solamente le tenemos que enseñar contenido, sino que le tenemos que enseñar la manera en la que tiene que aprender de manera permanente, de manera independiente, durante toda su vida. Una vez que ustedes egresen de la universidad, nosotros cuando egresamos de la universidad, apenas es la licencia para comenzar a ensayar, a practicar, a todo esto que hemos tomado de la licenciatura, comenzamos a practicarlo cuando ya estamos ahí. Es nuestra licencia para poder hacer uso de todos estos principios, conceptos y habilidades que tomamos en la universidad. Entonces, aprendemos durante toda la vida y es importante que para lograr la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para la ONU, es importante que esta educación sea de calidad, que permita que los aprendizajes sean pertinentes, que quiere decir que tengan que ver con el contenido, perdón, con el contexto, que al niño le haga sentido lo que le estamos dando en el aula, pero además que sean efectivos, es decir, eso que yo le estoy enseñando que realmente le permita
de alguna manera cambiar una conducta, apropiarse de ese proceso y aprender de manera permanente durante toda su etapa de vida. ¿Qué es lo que pretende asegurar? Que los alumnos adquieran, número 1, conocimientos teóricos y número 2, conocimientos prácticos que sean necesarios pues, para promover el desarrollo sostenible. Entonces, cuando me preguntan a mí que las nuevas técnicas de aprendizaje activo y que si hay que memorizar, pues sí, por supuesto hay que memorizar. Y no solamente hay que memorizar en el término de aprendernos algo, sino que ese principio o concepto que nosotros tenemos que memorizar o que necesitamos que el niño aprenda, que el niño lo memorice, porque necesitamos que esa memoria de trabajo pase a la memoria de largo plazo para que lo recuerde. Y cuando esté en un contexto que tenga que resolver o identificar un problema, recuerde ese concepto, lo traiga y diga, este concepto lo puedo utilizar para resolver este problema. Entonces necesitamos sí que aprendan y que memoricen, por supuesto que sí, para que eso le genere una posibilidad de integrar conceptos y que de alguna manera tenga una implicación en la solución de problemas de su contexto, pero que tengan impacto global. Y finalmente, el objetivo de desarrollo sostenible número 4 es el que considera que la capacitación para los docentes es muy importante, pero sobre todo la cooperación internacional. Ahora mismo pensar en la educación como solamente el aula, incluso pensar solamente en el espacio físico que está constituido por la institución, pensar en la ciudad o en el país es limitante. La educación la tenemos que ver como en una educación integral con una perspectiva global. Actualmente hay muchos programas en los que como estudiantes y como docentes podemos participar a nivel internacional. No tienen idea de la cantidad de programas que se están generando en México, estamos generando algunos, y no hablo solamente de Latinoamérica, Perú, Guatemala, tenemos algunas colaboraciones, pero también tenemos colaboraciones con Egipto, con la India, con Filipinas, con quien ustedes se puedan imaginar. Entonces, yo los invito a que tengamos esto en mente, cuál es el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es la educación de calidad, y ver esta educación como un principio que permita dar calidad, que los chicos puedan reproducir resultados a partir de esos aprendizajes que les sean significativos, que les sean permanentes, pero con esta visión global. Es decir, no estamos ya formando a unos chicos que simplemente van a salir y van a trabajar. Necesitamos formar ciudadanos conscientes, ciudadanos que de manera autónoma gestionen, que de manera autónoma aprendan, que les guste aprender, que tengan curiosidad por descubrir cosas, pero sobre todo que identifiquen problemas y traten de solucionarlos. Esta frase a mí me designa claramente. Yo cuando comenzaba a dar las clases tuve muchos, digamos, fricciones con los directivos porque yo daba clases de biología. Daba clases de biología porque el perfil que tengo de posgrado lo permite, y entonces yo sacaba a los chicos del salón y después los ponía a explorar o los mandaba a buscar cosas o los mandaba a jugar, y me decía, las personas que supervisaban mi trabajo me decían, maestra, ¿que no le toca dar clase? Yo, sí me toca dar clase, pero pues estamos en biología, habiendo tantos espacios para explorar, tantos espacios para comprobar, para registrar, pues porque los tengo en el aula. Entonces, estaba esta parte donde hay muchas personas que se siguen peleando con las nuevas ideas, y pues yo más bien trataba de alejarme de esas ideas viejas donde mis estudiantes en mis primeras ocasiones pues se quedaban dormidos o me pedían permiso para ir al baño o para ir a la tiendita y dije, algo está pasando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y todo funcionó de una manera distinta cuando hice las cosas de manera distinta. Entonces yo los invito a que también pensemos fuera del contexto tradicional, que nos arriesguemos, que busquemos. En la educación nunca estamos solos, jamás, y sobre todo hay muchos grupos o comunidades en las que ustedes puedan colaborar. Y eso es importante que lo sepan desde ahorita. A mí me llevó cerca de 10 años entender eso, acercarme a un grupo de colaboración internacional, me llevó cerca de 10 años, tal vez un poquito más. Entonces, ojalá que no les lleve mucho tiempo a ustedes, sobre todo que están ahorita precisamente en su proceso de formación. Entonces, la educación es una experiencia social que establece las relaciones no solamente de los estudiantes con los estudiantes, sino también con sus profesores, e influyen estos en las oportunidades de vida futura a través de los resultados educativos, pero también a través de
de otros tipos de resultados que son independientes a la educación. Es decir, no quiero que se lleven la idea de que la educación lo resuelve todo, pero sí es una herramienta importante que desarrolla ciertas habilidades, conocimientos, conceptos y te permite tener un desempeño mayor y por lo tanto tener lo que estábamos mencionando anteriormente, que es la movilidad social. No es el único y no queremos solamente formar para el ámbito laboral, que eso es bien importante, sino queremos formar ciudadanos íntegros. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros y por qué hay que tener esta atención en cuál es mi participación en la educación? ¿Por qué es importante que yo como docente me siga capacitando? ¿Por qué es importante que yo como docente identifique cuál es mi labor, cuál es la trascendencia que yo tengo con los estudiantes en el aula? Pues bueno, porque estamos de manera constante mucho tiempo con los estudiantes. Y esa frecuencia de contacto con nosotros, pues tiene que ser de calidad. No tiene que ser de otra manera, tiene que ser una frecuencia de calidad. Yo cada que voy a dar una clase, incluso para esta charla, siempre estoy pensando qué voy a agregarles de valor. Este día, aquí enfrente de los estudiantes, ¿qué se van a llevar de valor de esta charla, de estos 60 minutos? Entonces, es lo mismo, cada que me pongo enfrente de los chicos, digo, estos 60 minutos tienen que trascender. No es solamente ver un contenido, es algo que realmente se puedan llevar ellos, porque necesitamos que esta interacción entre los docentes y los estudiantes sea de calidad y establecer esa misma relación de calidad entre los estudiantes. Porque habíamos visto que la educación es en un contexto social. Entonces, el impacto que nosotros tenemos, los resultados que nosotros tenemos en el ámbito educativo y en el ámbito social, pero por supuesto que depende de cómo yo genero una experiencia de aprendizaje, cómo yo planeo. Eso sí es mi trabajo. ¿Qué es lo que ocurre ahí con mis estudiantes en la interacción que tengo con ellos en esos espacios? Ese sí es mi chamba, esa sí es mi responsabilidad. Eso que yo hago en esos 60 minutos de manera constante durante un semestre, o los docentes de básica que, por ejemplo, están con los chicos 5, 6, 7 horas de manera constante, 4, 3, no sé. Esto tiene, definitivamente hay estudios que muestran que tiene un impacto sobre el rendimiento académico, sobre la adaptación a la escuela, la participación en el aula y en la escuela del estudiante, tienen un impacto sobre el bienestar del estudiante y de la comunidad. Por supuesto que dependiendo de cómo llegamos nosotros, pues los chicos se van a sentir más motivados, con más interés hacia estas cosas que a nosotros nos gustan, esta pasión que nosotros generamos por algún contenido que nosotros estamos considerando, pues entonces eso es importante también para que de alguna manera los contenidos o los resultados educativos que queremos se puedan dar. Es importante también conocer las aspiraciones académicas, el sentido de pertenencia y la aceptación entre sus compañeros. En todo eso nosotros sí incidimos. ¿Por qué? Porque tenemos una frecuencia de contacto con ellos alta, pero además necesitamos que esa frecuencia de contacto con los estudiantes sea de calidad, tenga un impacto. Muy bien, vamos a hablar de las neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? ¿Qué estudia? ¿Cuál es su objeto de estudios? ¿Qué es un neurocientífico? Bueno, un neurocientífico es un profesional que después de haber tomado principios de otras disciplinas como la medicina, la genética, la biología, la estadística, las matemáticas, etcétera, se centra en conocer el desarrollo del sistema nervioso central, su estructura, su función y cómo interactúan para dar lugar a las bases biológicas de la conducta. Es decir, hay distintos niveles de análisis del sistema nervioso central que nosotros lo tratamos de evidenciar a través de la conducta. ¿Qué es la conducta? Pues son algunas respuestas generales que se producen a través de aprendizaje. Puede ser aprendizaje, distintos tipos de aprendizaje que vamos a ver más adelante, pero las neurociencias, el objeto de estudio de las neurociencias son el sistema nervioso central. Cómo se desarrolla, cuáles son las estructuras, cómo se integra su función y cómo ello puede ser parte de la conducta. Es decir, todo lo que nosotros observamos tiene que tener una evidencia y lo vamos a tratar de evidenciar a través de la conducta. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, ahorita nada más con que nos quede claro que las neurociencias tienen como objeto de estudio muy claro el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Perdón, sistema nervioso. Incluye el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Cómo funciona el cerebro? Bueno, pues ya Santiago Ramón y Cajal, cuando comenzaba con sus estudios y de una manera muy
muy accidentada también, logró observar precisamente después de que se le cayó una muestra de tejido y se le cayó una solución de bicromato de potasio y cloruro de plata, lo que hizo fue que ese tejido, esa pequeña muestra del sistema nervioso central que él tenía y que observaba al microscopio, pues él no veía nada porque estaba blanco. Cuando tú extraes el cerebro y lo observas al microscopio no ves absolutamente nada, porque además si son cortes gruesos, pues lo que observas nada más es como un color beige, transparente dependiendo de la intensidad de luz, dependiendo del foco, dependiendo del objetivo. Entonces él no veía nada. Cuando se le cae esta muestra y coincide que también se le cae estas sustancias que son metálicas, son metales pesados, lo que ocurre es que esos metales pesados se impregnan en las neuronas y hagan de cuenta como que le pone una camiseta. Entonces obtiene esas imágenes que tienen aquí del lado derecho. Y estas imágenes son las primeras imágenes que Santiago Ramón y Cajal logró ilustrar, y a través de esto él demostró que el sistema nervioso central estaba constituido por unas células, estaba tratando de describir cómo eran estas células, y entonces él dice, no, pues el cerebro no es un continuo. El cerebro está conformado por pequeñas células que le llamaron neuronas y que esas neuronas de alguna manera interactúan. Eso fue lo único que él demostró, que el sistema nervioso central estaba conformado por distintos tipos de neuronas, pero eso fue un paso bien importante, porque después de esto viene el tema de, bueno, ¿y cómo se comunican? ¿A través de qué lo hacen? ¿Cuál es el estímulo que lo desencadena? Y bueno, viene toda la serie de estudios que ya tienen que ver precisamente con cómo se comunican el espacio de la sinapsis, los neurotransmisores, cómo se da este intercambio y además cómo se genera un potencial de acción que después se descubrió que es la forma en la que se comunican las neuronas. Muy bien, pues entonces él es el padre de las neurociencias, es considerado el padre de las neurociencias porque precisamente hizo estas descripciones. Y ahora vamos a ver de manera general cuáles son los 5 niveles de análisis de las neurociencias. Cuando nos hablan de plasticidad, que todo el mundo habla del concepto de plasticidad, pero lo han usado de una manera muy genérica, pero cuando hablamos de plasticidad podemos pensar en plasticidad en 5 niveles. Esos niveles de análisis de la plasticidad, ¿en qué consiste? A mí cuando me hablan de plasticidad siempre les pregunto, ¿en qué contexto? ¿En qué nivel de análisis me estás hablando? ¿Me estás hablando de moléculas? ¿Me estás hablando de células? ¿Me estás hablando de redes? ¿Me estás hablando de morfología? ¿Me estás hablando de módulos neuronales? ¿De qué? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la estrategia que estás utilizando para hablar de plasticidad? Que es un tema, insisto, que es un concepto, perdón, que además está sobreutilizado y yo no sé si lo están utilizando de la manera correcta, pero el primer nivel de análisis de las neurociencias es precisamente el molecular, donde estos conceptos de la biología molecular que tiene que ver con biomoléculas, de alguna manera neurotransmisores, cómo están organizados, y estos neurotransmisores, cómo se desplazan, qué receptores se están generando, son receptores, son canales, etcétera. Hay mucho detrás de en este nivel de estudio, es infinito, y cada vez que lo descubrimos, bueno, ya me incluí, ¿no? Yo no soy de este nivel de análisis, pero cada vez nos permite interpretar cosas distintas. Entonces nos permite conocer sobre los mecanismos de señalización del sistema nervioso central. Entonces, ya Cajal demostró que las neuronas estaban separadas, que el cerebro no era un continuo, sino que estaba formado por unidades, y esas unidades les llamaron neuronas. Entonces, ¿cómo se comunican estas neuronas? Bueno, se comunican a través de neurotransmisores, sustancias químicas. Y esto es lo que describe esto es lo que describe el nivel molecular dentro del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los neurotransmisores, las sustancias químicas que están aquí involucrados? ¿Cómo la genética puede llegar a afectar estos mecanismos de señalización? ¿Cómo algunas condiciones epigenéticas como la desnutrición, las drogas, el embarazo también, y algunas condiciones patológicas pueden afectar esta comunicación? Entonces, la plasticidad puede darse desde el punto de vista que haya mayor cantidad de neurotransmisores, mayor producción de neurotransmisores, mayor cantidad de receptores. Aquí, a este nivel, se puede dar plasticidad. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta, y ahorita vamos a ir avanzando en qué otros niveles también lo podemos demostrar. Entonces,
el siguiente nivel de análisis de las neurociencias es el nivel celular. En el nivel celular ya hablamos de cómo hay distintos tipos de neuronas, pero además hay distintos tipos de células. Del sistema nervioso central siempre nos hablan de las neuronas, pero también lo vamos a ver más adelante. Hay distintos tipos de células en el sistema nervioso central y ya se ha visto que hay algunas células que son bien importantes para la oxigenación, para los nutrimentos que requieren las neuronas, que están bien interesantes y que actualmente hay un desarrollo de investigación bien importante en las células gliales, les llaman, y dentro de ellas en los astrocitos principalmente. Entonces, este nivel de análisis en lo que se enfoca es en las formas y en la función de cada una de las neuronas individuales. Cuando ustedes hacen una intervención de desnutrición, por ejemplo, no se afectan de la misma manera todas las neuronas, se afectan de diferente forma si son neuronas del sistema gustativo, si son neuronas del sistema olfatorio, se afectan si son neuronas motoras, neuronas que están recibiendo información sensorial. Entonces, igual, también cuando a mí me dicen, es que hay cambios morfológicos, pues sí, o sea, cambios morfológicos, ¿dónde? ¿En qué estructura? Cambios morfológicos nos referimos a la neurona, a la interacción de ellas, a la comunicación entre ellas, porque recuerden que cuando nosotros hablamos de que hay una especialización de una comunicación, no necesariamente involucra que haya mayor cantidad de estructuras, sino que una estructura puede refinarse. Y hay un concepto que se le llama sprouting y otro que se le llama como poda neuronal. Entonces hay un momento en que hay una gran cantidad de neuronas, de conexiones, de dendritas que se desarrollan en las primeras etapas y después toda esa arborización de manera natural decrece porque se establecen conexiones específicas para generar una función muy particular. Entonces, también es bien importante saber cómo estas neuronas influyen unas sobre otras, cómo trabajan juntas y cómo las moléculas de las que estábamos hablando en el primer nivel interactúan para que estas células puedan responder, para que cada una de las neuronas puedan responder y entonces que nosotros podamos identificar cuáles son las propiedades de esas neuronas. Entonces, de manera general, aquí ya es la integración de las células entre ellas. Y después, el siguiente nivel de análisis es el nivel sistémico, cómo los diferentes circuitos analizan la información sensorial que se obtiene del medio ambiente. Nuestros sistemas sensoriales lo que hacen es traducir un tipo de señal en una percepción. Por ejemplo, en el sistema gustativo, lo que percibe el sistema gustativo son las moléculas químicas contenidas en los alimentos. Pero el sistema gustativo lo que tiene es un receptor periférico y el gusto, la percepción del gusto como tal se da a nivel del sistema nervioso central, no sea solamente en la lengua. Ahí apenas empieza la interacción de las moléculas químicas que están contenidas en los alimentos para que pueda llevar la información al cerebro y en el cerebro se interpreta la cantidad, la calidad, el estímulo, la intensidad y además no es de un estímulo, en el alimento tenemos un montón de estímulos químicos y entonces imaginen lo que representa para el sistema nervioso central. Entonces todo eso nos permite analizar la información sensorial, formar percepciones y ejecutar algunas conductas, no solamente movimientos, algunas conductas, por lo que en este nivel de análisis se hace especial énfasis en los receptores, en los efectores espacialmente distribuidos que integran la respuesta del cuerpo a el ambiente. Y esto ya les va a sonar un poco más cercano a lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros pretendemos es traer estímulos visuales, auditivos, a veces olfativos, a veces hasta gustativos, porque les damos algunas pruebas, queremos que conozcan el sistema gustativo, queremos que conozcan características de señales celulares, etcétera. Entonces, eso va a permitir generar una respuesta. Y a través de esto, entonces, tenemos que, entre mayor cantidad de estímulos sensoriales estén involucrados en una experiencia de aprendizaje, pues es mejor, porque están involucrados distintas vías y cuando se quiera retomar el concepto, pues entonces puedes retomarlo desde el sistema visual, auditivo, el kinestésico, el somatosensorial, etcétera. Entonces, el siguiente nivel de análisis es el conductual y este ya es muy, muy cercano a lo que nosotros hablamos porque tiene que ver con el pensamiento, con la memoria, con lenguaje y con todas aquellas conductas que de alguna manera mediante técnicas de psicología nos permiten identificar qué tan complejas son.
permite categorizarlos, darle significativo y determinarlo dónde subyacen los mecanismos de una conducta en particular. Por ejemplo, cuando te dañas el hipocampo, cuando una persona tuviera un accidente, lo que se evalúa son las estructuras que fueron dañadas y cuáles son los cambios conductuales que se observan. Entonces, dependiendo del daño en las estructuras, se infiere sobre las alteraciones en la conducta y cómo esas alteraciones pueden darnos información respecto a las estructuras que están involucradas. Consideren también que dentro de una conducta tú puedes tener alterada una estructura, pero no significa que la conducta desaparezca. La conducta se puede alterar. Es decir, una persona que tiene una lesión en el hipocampo podría recordar el corto plazo, pero no el largo plazo. Entonces, es bien importante también mencionar que incluso si tú tuvieras daño en una zona del sistema nervioso central, ese daño no implicaría que se desaparezca por completo una conducta. Eso es bien difícil. De hecho, los modelos animales que nosotros generamos para la conducta de juego, para la conducta materna, para la conducta de preferencia por los sabores, si afectamos una zona, nos damos cuenta que la conducta se altera muy poco. ¿Pero por qué se altera muy poco? Porque los circuitos son muy complejos. Y sobre todo si son conductas que tienen que ver con la sobrevida, pues bueno, hay muchas estructuras responsables de este tipo de conductas y es muy noble el sistema nervioso central, es muy complejo de tal manera que se integran otras conductas asociadas distintas áreas asociadas a una conducta. Y finalmente el nivel cognitivo, que es el mayor desafío de las neurociencias actualmente, que es cuando ya se utilizan algunas herramientas que no son invasivas y que utilizan como modelo al ser humano y entonces nos permite identificar o comprender los mecanismos neuronales de los niveles más altos de actividad humana mental, como la autoconciencia, la imaginación, el lenguaje, cosa que no podemos hacer con los modelos como la rata o como el gato o como el pez, que sí nos permiten conocer procesos de aprendizaje. Pero sin duda esto es lo más relevante. ¿Y cuál es el desafío? El desafío es que a través de procesar estas imágenes como estas que ustedes ven aquí, el tema es resolver problemas para modelar cómo puede el cerebro ejecutar. Esto no quiere decir que el sistema nervioso central solamente estén participando estas áreas. Entonces, están participando de manera prioritaria estas áreas. La técnica o la herramienta que estamos utilizando nos permite identificar esto. Lo que no quiere decir que estructuras que son subcorticales no estén participando. Así es de que tenemos 5 niveles de análisis de las neurociencias: molecular, celular, sistémico, conductual y cognitivo. ¿En cuáles se acerca más nuestra actividad educativa? Pues por supuesto en estos, lo que no quiera decir que no haya mecanismos que subyacen en estos otros niveles. Por eso es que yo les decía, si hablamos de plasticidad, pues la pueden demostrar a través del análisis cognitivo, a través de las respuestas en la conducta, saber cuáles son las neuronas que están involucradas, cuáles son las redes, cómo se modifican a través de sus propiedades, la forma de las células y desde el nivel molecular, cuáles son las moléculas involucradas. ¿Por qué es importante las neurociencias? Nos permite tener información de muchas cosas, enfermedades, alteraciones, procesos como cáncer, envejecimiento, pero los de interés particular para nosotros es comprender aspectos de la conducta humana, como cuáles, memoria y aprendizaje, que son fundamentales en nuestra labor. Y la otra es que nos permite también mejorar la calidad de vida a través de conocer estos principios o procesos. Me voy a ir muy rápido aquí. Ustedes ya conocen y seguramente están tomando por ahí algunos contenidos o clases que tengan que ver con estos conceptos. Y el sistema nervioso central está constituido entonces por células especializadas, que son las neuronas. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, que están aquí descritos, están aquí ilustrados. El sistema nervioso periférico, aquí es importante hacer mención que se vale de los nervios. ¿Por qué? Porque necesitamos que la información que viene de los sistemas sensoriales llegue al cerebro y después del cerebro la información ya interpretada y con una actividad o ejecución, entonces vaya del cerebro hacia cualquier parte del organismo donde requeríamos la ejecución. Entonces, la información del cuerpo hacia el cerebro se llama aferente y del cerebro hacia cualquier parte del cuerpo, el dedo gordo,
del pie se llama eferente. Entonces hay dos vías, la vía aferente, que lleva información al cerebro, y la vía eferente, que va del cerebro hacia otras zonas del sistema, del cuerpo en general. Ustedes conocen esta imagen y mucha gente la conoce cuando hablamos de los lóbulos, e incluso hay mucha gente que ya se acerca y nos dicen cuál es la participación de los lóbulos, que eso está perfectísimo, pero a mí me gustaría señalar la participación de estructuras subcorticales, que ya les decía yo que cuando vemos esas imágenes rojo, amarillo, azul, verde, lo que estamos viendo simplemente es la actividad de la corteza cerebral, pero lo que no quiere decir que todas estas estructuras estén quietas o que estén en silencio. La verdad es que hay muchos mitos, el mito de las neurociencias, el más conocido es que solamente utilizamos el 10% del cerebro y eso es más falso que nada. Incluso cuando estamos durmiendo, hay ciertas áreas que están en inactividad, pero hay otras áreas que están en profunda actividad porque precisamente durante la etapa de sueño-amor, es donde se establecen las conexiones y donde se pasa de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Entonces, hay muchas más estructuras involucradas en una sola conducta, y por decirles, ejemplificar una conducta, el sistema gustativo, por ejemplo, tiene participación en muchas de estas estructuras, porque tenemos que integrar la información sensorial, se tienen que comunicar ambos hemisferios y además tiene que ver con los procesos internos que tengamos, si tenemos sueños, si no tenemos sueños, si es día, si es noche, si estamos en crecimiento, si ya comimos, si no comimos. Todas estas condiciones afectan cualquiera de estas, de las funciones de estas estructuras, pero sobre todo de las redes neuronales. Entonces estamos hablando de que la participación de la memoria, que yo pueda recordar algo, un olor me hace recordar algo, entonces ya está activando la vía sensorial. Y por supuesto otras estructuras que tienen que ver con esto que aprendo, como lo aprendo. Entonces puedo aprender algo que me sea muy significativo a través del dolor, o puedo aprender algo que me sea muy significativo a través de una experiencia bien negativa. Por ejemplo, cuando viene un auto, no me di cuenta y me quiere atropellar, bueno, esa experiencia no la voy a olvidar nunca, pero no quiere decir que necesariamente tenga que aprender todo de esa manera, ¿no? Pero sí se ha descrito que la motivación es bien importante para que haya un aprendizaje significativo, que ya lo vamos a ver más adelante. Esta imagen es solamente por mostrarles la complejidad del sistema nervioso central, pero ahora de las conexiones. Esta es una imagen que muestra las conexiones del sistema nervioso central en el cerebro y cómo ellos están llevados a través de las fibras. Entonces, esto simplemente es ya, sin las neuronas, solamente las fibras, y es una aproximación nada más. Entonces, la complejidad no solamente tiene que ver con las neuronas, los tipos de neuronas, las redes que están involucradas, sino también con la conectividad. Y otras estructuras de las que casi no se habla, pero son igual de importantes, es el cerebelo y el tallo cerebral. El tallo cerebral contiene todas las estructuras que están involucradas con muchos reflejos, y el cerebro está involucrado con todos los procesos de motricidad. No solamente de manera general podríamos pensar en un aprendizaje que ahora le llaman aprendizajes activos. Bueno, pues el aprendizaje activo está moviendo, está demandando que haya una integración entre la información que yo estoy recibiendo, lo que yo estoy haciendo, cómo me estoy moviendo, cómo me estoy desplazando, y pues tiene que ver, por supuesto, el cerebro, que además tiene unas neuronas preciosas que ojalá haya oportunidad de que después se las enseñe. Y estas son pues las vías de comunicación, ¿no? Ya lo que tiene que ver con la médula espinal, que también está organizada de una manera muy particular, muy bonita. Les voy a presentar este video y quiero que lo voy a presentar 2 veces. La primera solamente disfrútenlo, no hay nada más que hacer que disfrutarlo. Y en la segunda ocasión les voy a dirigir su atención a las flechas, ¿vale? Muy bien. Este es un cultivo celular de neuronas de hipocampo. Las neuronas de hipocampo se ha descrito que participan de manera muy precisa en la memoria espacial, en el modelo de la rata, pero en los humanos también ya se ha descrito que participa de una manera muy profunda en las memorias del corto y del largo plazo. Entonces, este es un cultivo donde pueden observar aquí una neurona. Este es el cuerpo de las neuronas, estas son las dendritas, y la intención de este video es que vean el dinamismo que hay
en el sistema nervioso central. Esto es un cultivo que no representa la cantidad de neuronas que están en el sistema nervioso central. Lo que me interesa es que vean el tráfico de las neuronas y les insisto, cuando a mí me hablan de plasticidad, yo digo, ¿y de qué tipo de plasticidad están hablando? ¿De qué estructura están hablando? ¿De qué tipo de neurona están hablando? ¿De qué neurotransmisor? Porque incluso la plasticidad la podemos definir desde un neurotransmisor, desde los receptores a un neurotransmisor. Entonces, ahora quiero que dirijan su mirada a las flechas porque son las vesículas y estas vesículas, imagínenlas como bolsitas que llevan el neurotransmisor para que haya la comunicación entre las células. ¿A dónde la llevan? Pues a la terminal sináptica, donde precisamente se unen dos neuronas. Vamos a verlo otra vez y ahora sí dirijan su atención a las flechitas. Entonces, nos habla del tráfico vesicular. Vean la flecha. Aquí está otra neurona. Vean acá, aquí aparece la otra flecha y ahí vean cómo se está desplazando las vesículas. Vean esto. Entonces se modifica la membrana de la neurona. Y cuando nosotros queremos inferir sobre cambios en la memoria, en el aprendizaje y cómo la memoria de trabajo se transforma a la memoria de largo plazo, estamos hablando de este tipo de cambios. Una memoria de largo plazo tiene que estar involucrado cambios a nivel morfológico. ¿Cuáles son los cambios a nivel morfológico? Pues las espinas dendríticas. Ustedes saben que la neurona está conformada por las dendritas y los axones. Entonces aquí el axón trae la información, se conecta con las dendritas de otra neurona, van al cuerpo del soma y otra vez a través del axón se conecta con otra célula. Cada uno de estos cuerpos celulares que están aquí son neuronas. Ahora imagínense el dinamismo que hay en el sistema nervioso central de nuestros estudiantes y más cuando son en etapas tempranas, bueno, en cualquier etapa, ¿no? Pero de manera más profunda son muy activas, altamente activas en etapas tempranas del desarrollo. Bien, vamos a pasar al terreno de la educación. ¿Cómo se modifica el sistema nervioso durante el aprendizaje? En mi clase, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo puedo interpretar? Bueno, eso lo tendríamos que explorar desde un aspecto celular, morfológico, podría ser. Hay muchas personas que han hecho estimaciones de cuántas neuronas hay en el sistema nervioso central, pero la verdad es que no las hemos contado, no se puede, no hay alguna técnica que nos permita hacer eso y además las estrategias que nosotros tenemos nos permiten solamente hacer estimaciones y algunas de estas estimaciones pues nos permiten dar números muy grandes que pues sí, que a mí me ha tocado contar las células de un núcleo, pues no, o sea, hice una aproximación a través de muestreos porque es imposible la cantidad de neuronas. Si les estoy hablando que la cantidad de neuronas es mucha, se acerca a los 86,000 millones, imagínense la cantidad de dendritas y de conexiones en el sistema nervioso central. Pero por supuesto que rebasa este número en mucho, porque una neurona como la que ustedes están viendo aquí, pues tiene un montón de dendritas, tiene un montón de conexiones y es ahí donde se genera la sinapsis, es ahí donde se genera la comunicación de las neuronas. Entonces, qué padre saber la cantidad de neuronas, pero imagínense lo trascendente que es la interconexión entre ellas, entre las dendritas, entre los axones, cómo se modifican las capas, las estructuras. Hay estructuras en el sistema nervioso central que están organizados en capas, otro en redes. Entonces, bueno, pues esto es una maravilla y es más complejo que pensar simplemente en que tenemos por ahí neuronas que están teniendo plasticidad y bueno, no, es muy complejo. Hablar del sistema nervioso es muy complejo. Ya les decía yo que la célula, la neurona como tal, tiene características específicas. No tiene muchas mitocondrias, por eso es que cuando no comemos, pues nos da dolor de cabeza porque no está especializado en guardar nutrimentos. ¿En qué sí está especializada? En comunicar información de una manera muy rápida. ¿Cómo lo hace? La neurona recibe información a través de las dendritas, que son estos espacios que están cerca del núcleo, la lleva a través, ustedes ya lo vieron, la información que llega aquí es un impulso eléctrico que transforma esto en una señal química que va al núcleo y del núcleo se interpreta la información y entonces manda las vesículas de una manera bien rápida hacia el axón, donde este axón va a tener contacto con otras dendritas. Así es, esta es la manera en la que se comunica el sistema nervioso central. Entonces, les insisto, qué padre conocer la cantidad de neuronas, pero pues la maravilla es la cantidad de dendritas, el axón, cuántas dendritas conecta, cómo se conectan entre ellos, cómo se organizan durante el desarrollo, qué es lo que pasa en el aprendizaje, etcétera. Bueno,
Entonces, la comunicación de estas células se da a través de los neurotransmisores, y estos neurotransmisores desencadenan una señal eléctrica que le llamamos potencial de acción. Para entender esto necesitaríamos unas 5 clases para poder explicar esto, solamente para mencionarles e ilustrarles cómo la información llega a las dendritas y a través del axón viaja a la vesícula, que son estas pequeñas, están ilustradas aquí como pequeñas bolitas, bolsas, que se pegan a la terminal nerviosa, y esta es una sola terminal. O sea, esto es una patita de una dendrita. Pues imagínense lo que pasa en realidad en todo, ¿no? Y este neurotransmisor pasa a través de los receptores o de canales que tiene la otra célula, y esto se transforma otra vez en una señal eléctrica. Entonces vean la maravilla, otra vez, ahí va Lorena, ¿no? Maravillada con estas cosas, que como una señal química se convierte en una señal eléctrica, y esa señal eléctrica es la que permite viajar muy rápido y que se comuniquen de manera pues casi instantánea a nuestras neuronas, para que nosotros podamos tener respuestas al ambiente, respuestas de adaptación al ambiente muy rápidas. Muy bien, entonces todo está conectado en el sistema nervioso central. Esta parte de que solamente utilizamos el 1% no es la apropiada. Esta parte de que el cerebro derecho solamente es para una cosa y el izquierdo es solo para otra, tampoco es una interpretación apropiada de la información, porque ustedes ya vieron que el cuerpo calloso comunica izquierdo con derecho todo de todo, y no solamente comunica las estructuras que están involucradas en el sistema nervioso central, sino le da información de todo el cuerpo, de todo el organismo, qué es lo que está pasando, para que de alguna manera el sistema nervioso central esté informado. Después, estos son ejemplos de neurotransmisores, ejemplos, pero estos neurotransmisores actúan de manera diferente dependiendo de la etapa de desarrollo. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos en el aula? Bueno, pues tenemos estos escenarios, ¿no? Tenemos a niños que les gusta, que no les gusta, que están motivados, que no están motivados, que a veces vienen sin comer, sin dormir, sin lo que ustedes quieran, y que, les insisto, el espacio de educación no solamente es el aula. Bueno, desde la neurociencia, yo les puedo decir que hay un montón de información mal interpretada respecto al cerebro y los procesos de aprendizaje. Esto depende por completo de las etapas de desarrollo de los niños. Un niño que no tenga maduro ciertas estructuras que tienen que ver con motricidad fina, pero pues por supuesto que no va a poder escribir, así vaya en segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria. Entonces necesitamos entender qué es lo que subyace una conducta previa a exigir un desarrollo igual para todos, ¿no? El sueño, por supuesto que es muy importante. Valdría la pena que después hiciéramos alguna sesión específica de cuál es la importancia del sueño para la consolidación de los aprendizajes. Hay diferencias individuales en todos los niños. Esta parte también de que aprendemos por distintos canales sensoriales y que hagamos experiencias educativas asociadas a los canales sensoriales, pues por supuesto que no hay una evidencia que sustente esto. Yo les acabo de decir que lo que queremos es estimular la mayor cantidad de canales sensoriales para generar una experiencia significativa. Esto, pues, por supuesto, va a depender del contexto de los estudiantes, de la historia, de lo que les significa a él el aprendizaje, y pues, por supuesto que también hay niños que tienen problemas de aprendizaje y que no se van a resolver de una manera tradicional a través de la educación. Entonces, por ahí, pues, también necesitaremos especialistas o una interacción de colaboración con otros especialistas. Entonces, de alguna manera, lo que nos mueve a nosotros son los comportamientos respecto al aprendizaje, y el aprendizaje es un cambio en el comportamiento. ¿Cómo se dan estos cambios? Pues se dan de manera distinta y no se dan igual durante todas las etapas de desarrollo. Puede ser que haya mayor distribución de redes neuronales asociados a un estímulo, puede ser que haya cambios o que se establezcan estos cambios de una manera más profunda, más fuerte, más sólida. O puede ser que haya una reconfiguración de algunas áreas en el paso de la etapa adulta de la etapa infantil a la etapa adulta. Y esto tiene que ver con redes. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que pensar en redes motoras, redes visuales, patrones de desarrollo, redes funcionales, redes de experiencia, redes de memoria. Y todo esto confluye. Una conducta tiene esta complejidad. Cuando aprendemos algo y queremos tener un cambio en la conducta, que eso es lo que significa el aprendizaje, pues entonces tenemos que pensar en todas estas consideraciones. Entonces el reto que tenemos como educadores no es menor. ¿Por qué aprender? ¿Para qué aprender? Bueno, pues para de alguna manera
adaptarnos al medio ambiente. Eso significa que si yo me adapto al medio ambiente voy a ejecutar una conducta, pero no siempre es la ejecución, también tiene que ver con la inhibición de conductas. De hecho, la desnutrición lo que afecta son los procesos de inhibición. La desnutrición, el efecto de la desnutrición sobre el sistema nervioso central tiene que ver no solamente con que el niño tenga problemas fisiológicos generales, sino que están alterados los procesos de inhibición. Cuando tú pones a una ratita desnutrida a jugar con otra rata desnutrida, lo que ocurre es que su juego está alterado. Ellos juegan de una manera muy brusca, se avientan encima, no hay un patrón específico. Cuando las ratitas empiezan a jugar, comienzan a saltarse, comienzan a rozarse por los costados, pero cuando son las desnutridas, pues llegan y se avientan encima. En el caso de la conducta de alimentación, las ratitas prenden a sus crías de esta parte del cuello para llevarlas al nido, y cuando son ratas desnutridas las agarran de cualquier parte, chillan las ratitas. Entonces, estos procesos están asociados a circuitos inhibitorios que son alterados por la desnutrición. Entonces, cuando hablamos de una adaptación que tiene que ver con el aprendizaje, no necesariamente tiene que ver con que yo ejecute algo, sino que también con que deje de ejecutar algo, con que deje de poner atención a algo, a otros distractores, y enfoque mi atención. Entonces, tengo que inhibir todo lo que está alrededor antes de poder enfocarme en algo, antes de poder atender a unas indicaciones. Entonces, hay principios básicos, esto depende de los ambientes, dependerá también del contexto, de la etapa de desarrollo, pero si nosotros echamos una vista a qué es lo que ha pasado durante la historia en todo esto hasta nuestros días, qué es lo que ha ocurrido, bueno, podemos ir desde Descartes y llegar a la teoría moderna, que tiene principio sobre el reflejo, el estímulo-respuesta, pero sobre todo con la asociación. Entonces, el aprendizaje, si nosotros quisiéramos conceptualizar el aprendizaje, dar una respuesta respecto a qué es el aprendizaje, tendríamos que pensar en que es un cambio relativamente permanente en el comportamiento generado por una experiencia. ¿Por qué relativamente permanente? Porque lo que aprenda hoy no se va a quedar para el resto de la vida. El cerebro, por supuesto, que también tiene sus formas de ajustarse, y lo que no es relevante y ya no ocupa, pues lo va a olvidar. Pero esto implica adquisición y modificación de conocimientos, y ahí comienza la relación de las asociaciones. Cuando nosotros presentamos un contenido, ese contenido debe de estar asociado por completo a algo previo de él para que le tenga significado, y tiene que tener la potencialidad de asociarse a otros aprendizajes que yo pueda estar generando. Estos cambios tienen que ser duraderos en el tiempo. Al menos para nosotros en la educación tenemos que dar evidencia de que ese concepto pues lo mantiene el chico al menos 3, 4 semanas, no sé, lo necesario. A veces hacemos una sola experiencia para un solo contenido y pretendemos que lo aprenda y que en el examen de 3 semanas después lo recuerde. Pues no pasa así. ¿Qué es lo que se necesita? Que la memoria de trabajo, que es la memoria que estamos utilizando ahorita para poner atención, la que está aquí disponible, pase a la memoria de largo plazo. ¿Dónde? Pues en todas estas estructuras. ¿Cómo? A través de los cambios morfológicos. ¿Qué se requiere? Pues las condiciones ideales para que esto suceda y que las moléculas que son necesarias para la comunicación pues están ahí disponibles, ¿no? Entonces, hay distintos autores que ustedes puedan, a los que ustedes se puedan acercar. Va a ser distinto el concepto que ustedes encuentren sobre el aprendizaje, pero lo que sí es constante es que es un cambio duradero de los mecanismos de la conducta, y este cambio está asociado a un estado mental. Ahora, cuando nosotros pensamos en el aula, en el aprendizaje, nosotros, bueno, les traigo este ejemplo a ustedes, pero no se los voy a poner a los niños. Yo podría preguntarles a ustedes, ¿saben preparar un mojito? Y ustedes me dirán, ay, sí, pues se necesita tequila, jarabe de limón, unas mentas, no sé, algo para adornar. Pero, ¿en qué momento me doy cuenta yo de que realmente lo saben? O sea, porque puede ser que conozcan la cantidad, puede que conozcan los componentes, cómo prepararlo, pero todavía no es visible para mí como maestro. ¿Cuándo es visible para mí como maestro? Cuando lo ejecuta, cuando yo le pido que lo haga. Pues muchos de los conceptos que nosotros generamos en el aula, lo que pedimos es, a ver, explícamelo, a ver, hazlo,
A ver, muéstralo. Entonces, el aprendizaje en el aula nosotros pretendemos que sea una conducta observable. De hecho, pedimos evidencias, hacemos portafolios de evidencias. Y en ese sentido podemos observar y hasta evaluar el desempeño de la actividad práctica de ese conocimiento. Pero no todos los aprendizajes se pueden evidenciar. El aprendizaje se define en términos de un cambio en los mecanismos de conducta, no solamente en la ejecución. El cambio de conducta es la forma que yo tengo como docente de evidenciarlo, lo que no significa que no haya aprendido. Y aquí viene la reflexión de cuando nosotros hacemos los tradicionales exámenes. Pues sí, puede ser que la forma en la que yo estoy tratando de que recupere la información no sea la adecuada, pero eso no quiere decir que no haya aprendido. Entonces, un cambio observado en la ejecución no implica necesariamente un cambio en el aprendizaje. Hay algunas conductas que no son aprendizajes, todas aquellas que por falta de sueño, por cambios asociados a la fatiga, etcétera, maduración, pues no es aprendizaje. También habría que aprender a discriminar eso. Esta parte de la memoria, de qué es lo que está pasando en el aula con nuestras experiencias, Mago, que es un científico súper reconocido a nivel internacional sobre los procesos de memoria y aprendizaje, él nos dice, después de todo, nosotros somos nuestras memorias. Entonces, si nosotros somos nuestras memorias, ¿qué es lo que tendríamos que generar en los estudiantes? Experiencias significativas que le permitan recordar eso, que le permitan de alguna manera, a través de esta memoria, aprender a hablar, a leer, a planear, a confiar, a amar e incluso en algunas ocasiones a odiar. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues por un proceso ampliamente descrito, perfectamente reconocido, que tiene que ver con la memoria de corto plazo y que se transforma en memoria de largo plazo. Entonces, adquieres la información, esa información del corto plazo tiene que pasar a largo plazo, interactúan en algún momento y lo que pretendes es que este concepto que viste aquí pase de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo a través de la evocación, lo puedas recordar y después poderlo utilizar no solamente en el contexto que lo aprendiste, pero que también se utiliza en otros contextos. La función de la memoria te permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar información previamente establecida. ¿Cómo sucede esto y qué mecanismos subyacen a esto? Pues la adquisición a través de diferentes órganos de los sentidos. La consolidación, ya lo vimos, se hace en las neuronas, en las estructuras, se almacena y de esa manera se vuelve permanente. Ustedes podrán buscar información respecto a la clasificación de la memoria. Yo les puedo decir que hay de corto plazo, largo plazo, declarativa, no declarativa, etcétera, y que está asociado a diferentes contextos, si es recordar solamente algo o hacer algo. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un nivel de análisis donde hay ciertas alteraciones en las conductas y ver que algunas estructuras como el hipocampo, si se afectan, si se remueven, pues entonces tienen afectaciones en la memoria. Cuando nosotros hablamos de cambios de la conducta de manera permanente, estamos integrando dos conceptos también, que es la genética y medio ambiente. Nosotros aprendemos a través de lo que ya tenemos genéticamente preestablecido, pero también a través de lo que aprendemos de nuestros congéneres. De esta manera, esa información sensorial pasa a la memoria de corto plazo y pretendemos que llegue a la memoria de largo plazo. En términos generales, nosotros lo que hacemos es que la información de distintos sistemas sensoriales vaya a la memoria de corto plazo, que se consolide en la memoria de largo plazo, para que pueda repetir, elaborar esas representaciones en otros contextos y que esto sea estable. Hay estudios ya que identifican cuáles estructuras y en qué momento están participando. Deben de considerar que esta es una representación del sistema, del cuerpo en el sistema nervioso central, en las áreas que tienen que ver con asociación, áreas sensoriales y las motoras, y solamente quiero llamar su atención a que hay mucha representación de las manos. Por eso es muy importante que los chicos hagan actividades manuales. No significa que los tengamos en movimiento todo el tiempo, pero sí significa que muchas estructuras se podrían estar estimulando, la corteza motora primaria y la corteza somatosensorial se pueden estar estimulando mientras los chicos hacen, y no solamente recibir la información, sino también hacer algunas actividades. Les decía que
las estructuras en el sistema nervioso central se organizan de distinta manera. Esta es la corteza. Si nosotros tomamos el cerebro de una rata y lo cortamos, lo que vamos a obtener es esto. Y cada puntito es una neurona. Si nosotros observamos esto con mayor detalle, estos son los tipos neuronales con otras técnicas, no se puede todo con una técnica. Podemos observar esta organización, este arreglo de neuronas en las capas, en distintas capas, pero lo más importante es que estas capas se van desarrollando. Es decir, no están así durante distintas etapas de desarrollo. Vean, comienzan a migrar, comienzan a establecerse, a generar conexiones en las distintas capas hasta llegar a un patrón adulto. Este patrón adulto, ya les decía yo, este es un recién nacido, este es un niño de 3 meses de edad, y cuando está más grande, pues este niño tiene mayor cantidad de conexiones. Es la misma cantidad de las neuronas, pero la cantidad de conexiones es la que cambia. Los tipos celulares, insisto, son distintos. Valdría la pena que echemos un vistazo a otros tipos celulares que están participando no solamente en la comunicación celular, sino también en el soporte neuronal, en la comunicación, en dar soporte nutricional a las neuronas, que por supuesto también tienen que ver con el aprendizaje y de qué manera se da. Todo esto de lo que les he hablado se da en distintas etapas del desarrollo, pero además no se da al mismo tiempo. Entonces habría que estar atentos a ver cuáles son los cambios en distintas estructuras, en distintos procesos del desarrollo neuronal y cómo eso influye pues, en el desarrollo de nuestros estudiantes y cómo nosotros podemos ser conscientes de entender qué es lo que está pasando dentro de la morfología, dentro del proceso de los niños. Este proceso de la información, pues, ¿cómo se da? A través de codificar, consolidar, almacenar y recuperar. Entonces, tiene que codificar la información a través de los sistemas sensoriales, consolidarla, almacenarla y recuperarla. ¿Qué les sugiero? Pues que es a través de todos los sistemas sensoriales. Hay estudios de neurociencias que muestran que un ambiente enriquecido en modelos conductuales lo que permite es que haya un mayor grosor de las dendritas, pero además mayor cantidad de espinas. Les decía que entre mayor cantidad de espinas y la memoria de corto plazo pasa a la memoria de largo plazo, eso implica que ya podemos recordar algo y por supuesto que es importante memorizar conceptos. ¿Por qué es importante? Porque tenemos muchos retos, los estudiantes que van a estar en sus manos van a ser los estudiantes que resuelvan los retos que nos vamos a enfrentar, a los que ya tenemos actualmente. Estos retos están clasificados en la Agenda 2030 de la ONU, en 17 objetivos y vean que el objetivo número 4 es el de educación de calidad con el que inicié hablándoles y además es el que se considera más importante para el logro de los 17 objetivos que son las metas planteadas para que podamos mantener las condiciones de la Tierra como las conocemos. La pandemia ha profundizado cada uno de estos. Sin duda nosotros estamos, ustedes también, yo y ustedes vamos a estar formando estudiantes que se van a enfrentar a estos retos, a mantener las condiciones de la Tierra como las conocemos, también a la cuarta revolución industrial, considerar que también esto de la cuarta revolución industrial va a demandar habilidades específicas porque hay empleos que no se han hecho para los estudiantes que estamos formando. ¿Cuál es el enfoque que a nivel global se está manejando? El enfoque STEAM, que te permite identificar un problema. El aprendizaje se basa en la solución de un problema, integrando conceptos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para desarrollar las habilidades que según el Foro Económico Mundial son las más relevantes para competir en el siglo XXI, que son pensamiento crítico, creatividad, colaboración, comunicación, alfabetización de datos, alfabetización de la ciencia, alfabetización matemática. Y pues bueno, esto tiene que ver con el aprendizaje significativo que ustedes seguramente ya van a abordar poco a poco. ¿Y qué es lo que se pretende? Que este aprendizaje sea relevante, sea claro, esté estructurado, que permita resolver problemas, que además sea real, que esté asociado al contexto de los chicos. ¿Cómo motivarlos? Identificando sus intereses, sus necesidades, sus talentos, establecer objetivos y metas claro con ellos, que el estudiante desarrolle los conceptos, hagámoslos parte de la evaluación. Nosotros llegamos con una evaluación, pero ¿y qué hay de ellos? Y por supuesto que si ustedes hacen una rúbrica, una lista de evaluación, una lista de cotejo con ellos, por supuesto que lo hacen, recompensen los éxitos, tengan apertura a la discusión. Lo que necesitamos es influir sobre las funciones ejecutivas durante todo el proceso de desarrollo del niño para que él esté automotivado, esté autoconvencido, tenga curiosidad, interés. ¿Qué, cómo y cuándo? Pues hay que conocer a los estudiantes, hay que generar un vínculo emocional, un ambiente de confianza con ellos. ¿Para qué?
que todo lo que nosotros traigamos al aula, cualquier concepto que venga al aula, tenga un significado en el contexto de ellos. No podemos traer un concepto sin que tenga significado y sin que él sepa cómo se va a usar, dónde lo puede usar, qué puede resolver. Tiene que ser un agente activo. Definitivamente esas experiencias de aprendizaje activo no quiere decir que estemos siempre moviéndonos, no quiere decir que siempre tengamos haciendo algo al niño. De hecho, yo las estrategias que hago para el desarrollo de habilidades científicas básicas siempre es trabajo de pensamiento, de organización, de articulación de actividades y después se ejecuta. Entonces tiene que ser volitivo, tenemos que estimular distintas áreas del cerebro, tenemos que despertar esa emoción, pero no tratando de traer aquí un escenario y un espectáculo, sino que concentrémonos en los intereses de ellos y eso es lo que les va a permitir a ellos engancharse y comprometerse con su aprendizaje. Como docentes, ¿qué tenemos? Pues ya ven, o sea, un montón de situaciones que tenemos que integrar de tal manera que la corriente actual es el aprendizaje significativo a través de la construcción de él y que nos permite identificar la relación de cuando nosotros queremos que un conocimiento nuevo se quede en los alumnos, tiene que tener relación con un conocimiento previo y que ese conocimiento que nosotros estamos generando le pueda ayudar para seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como docentes? Generar experiencias educativas. No tenemos, es importante planear, muy importante planear, pero no tenemos que perder de vista el estudiante como el centro de todo y diseñar las experiencias que sean significativas para ellos y que esas experiencias se puedan traducir en atención, en entusiasmo, en motivación y que les permita, de alguna manera, si nosotros somos constantes, generar esa memoria a largo plazo para que ese proceso de aprendizaje pues, esté a favor del desarrollo del estudiante y que de alguna manera las experiencias que nosotros generemos tengan impacto, que además podamos generar evidencia de ello, contrastar los resultados con los objetivos, que los estudiantes también evalúen mi participación. Comencémonos a acostumbrar a que otros colegas y otros pares, no solo de mi área, sino de otras áreas, también nos puedan evaluar. Es bien importante considerar que en México no estamos acostumbrados a evaluar, no estamos acostumbrados a colaborar, así es de que yo los invito a ustedes a que colaboren, a que desarrollen experiencias junto con sus compañeros y que de alguna manera piensen en la educación como una educación en la que podemos influir de manera significativa y que por supuesto la educación es una herramienta fundamental para transformar nuestra sociedad. Yo lo dejo hasta aquí y pues me pongo a su disposición, Joana, Alessandra, si es que hubiera alguna pregunta por ahí. Muchas gracias por su enriquecedora participación, doctora Rubio. Y pues sí, tenemos distintas preguntas y tenemos aquí a Judith Villarreal que dice que ¿qué pasa con la comunicación de las neuronas en niños con déficit de atención? ¿Qué estrategias hay que mejorar la plasticidad de niños con algún trastorno como el TDA? Mira, la pregunta es bien importante y no solamente para el TDA, sino para cualquier otra disfuncionalidad. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Pues dependerá del nivel de análisis en el que me estés preguntando. Yo creo que ahorita ya queda bastante claro que puede haber cambios desde nivel molecular, nivel celular, nivel cognitivo, nivel sistémico, y que de alguna manera estos déficits de atención actualmente han sido muy mal diagnosticados. Por ahí hay una doctora precisamente aquí en Querétaro, en el Instituto de Neurobiología, que trabaja esto de una manera muy profunda y precisamente en un congreso que tuvimos recientemente ella nos mencionaba que hay muchos malos diagnósticos de los niños. No estamos haciendo lo propio como educadores y definitivamente no lo podemos tratar solamente desde la educación, sino ya este tipo de condiciones lo que requieren es un equipo multidisciplinario que pueda abordar todo el tema desde el punto de vista de la condición que tiene. Entonces, ¿qué herramienta, qué es lo primero que sugiero? Acudir con un especialista y que realmente lo diagnostique bien y el especialista en colaboración con nosotros desarrollaremos las experiencias que él requiera. Recuerden que de por sí el aprendizaje ya vimos que tiene un tinte personal, pues sobre todo y más cuando hablamos de alguna condición como esta. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Nurit Reyes que dice que ¿qué alteraciones puede estar teniendo el cerebro de un adolescente generadas por la vida durante la pandemia y qué se puede hacer?
Oye, es una, además, mira, casi se me enchina la piel porque yo trabajo con adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de transición de cambios físicos y fisiológicos asociados a la búsqueda de la identidad, pero además están ya tratando de identificar qué es lo que van a hacer como adultos. Entonces, están en una etapa bien difícil por el contexto de la pandemia, porque ellos en particular en educación media superior, se ha visto que ellos se mantienen en la educación media superior y la culminan asociado a los lazos que establecen con sus compañeros. Entonces, actualmente en la pandemia, ahora mismo hay mucha deserción en el nivel de educación media superior y hay mucha más deserción en aquellos que ingresaron durante la pandemia el primer semestre porque ni siquiera se conocen. No hay un vínculo entre ellos que los mantenga, no hay un lazo. En la educación media superior, por ejemplo, se ha demostrado que los chicos van al plantel, sí, van por el tema de aprender, no es lo que los motiva. ¿Qué es lo que los motiva? El equipo de básquetbol, el equipo de fútbol, el platicar con sus amiguitos en el pasillo, el asistir a algunos eventos que generan las escuelas. Por eso es que es bien enriquecedor la parte ya en educación media superior, algunas actividades extraescolares que se generan, porque ahí es donde se establecen los vínculos. ¿Cuáles son las alteraciones durante la pandemia? Pues yo creo que comienzan a esbozarse, comienza a haber algunas evaluaciones al respecto, algunas que tengan que ver con las emociones. Hay muchos chicos con depresión, hay muchos chicos que sí les está haciendo falta esta interacción con sus compañeros y sobre todo este espacio ya de identidad personal pues no la tienen porque están manteniéndose en la casa tomando la clase y no tienen este espacio de interacción con sus congéneres. Entonces, ¿cuáles podrían ser las alteraciones? Las alteraciones podrán ser muchas. Al corto plazo yo te puedo decir estas. Yo he tenido casos de chicos en condiciones emocionales bastante complejas que hemos tenido que pasar a psicólogos y el tema de que no está siendo el ambiente ideal donde ellos están desarrollando esta identificación o esta búsqueda de su identidad personal, por supuesto que se está alterando. Y la otra parte es la falta de actividad física, ¿no? También esta falta de actividad física pues está asociado a contextos emocionales pues alterados para ellos. Muy bien. Y tenemos aquí otra pregunta de Ángela Serna, de cómo hacemos para no confundir los premios y los juegos con un tema de conductismo en donde solo quieran el reconocimiento. Híjole, qué bonita pregunta también porque como docentes lo que tenemos que generar en el estudiante es un compromiso por aprender algo. Ahora, ese compromiso, ¿cómo lo logras en un niño de 3 o 4 años? Con algo que les motive, algo que les guste. Cuando nosotros damos un premio, entonces estamos incentivando que aprenda por ese premio, no por el placer de aprender. Entonces, sí hay ahí una línea bien importante, porque incluso ustedes obsérvenlo cuando se acercan los estudiantes y les dicen, ¿qué es lo que quiere, maestra? ¿Cómo quiere que se lo entregue? Él está buscando, no un premio como tal, pero está buscando la recompensa de que tú le digas, ah, mira, yo lo quiero así, así y así. Y él sabe que va a tener el 10. Pero cuando tú le dices, a ver, ¿cómo lo harías tú? ¿De qué manera lo desarrollarías? Y cuando no evalúas el trabajo con un número como tal, con el resultado que tú esperas. De hecho, las actuales estrategias de aprendizaje activo, lo que valora es el desempeño más que el resultado. Cuando tú evalúas el desempeño, permites tener un espacio de metacognición con ellos, es decir, de reflexión. ¿Qué sabía, qué aprendí y qué puedo modificar? O sea, ya para el futuro, ¿qué es lo que puedo hacer? Y entonces ahí la parte de premiarlo, de decirle, ah, terminaste la tarea, ten, aquí está tu paleta, que además no es algo que desde el punto de vista del sistema gustativo y como yo trabajo con el sistema gustativo, no es algo que se recomiende. Yo creo que sí es bien importante que como docentes motivemos más esta parte de interesarlos por la curiosidad. Yo les llamo a esto un círculo virtuoso de preguntas. Cuando tú comienzas a explorar con ellos a través de preguntas, ellos se comienzan a enganchar. Pero esas preguntas no son desde una postura de que yo sé todo, yo te voy a preguntar lo que yo quiero que me respondas. Son preguntas que detonan otras preguntas,
pero las preguntas las comienzan a generar ellos. ¿Qué es lo que quieres al final del aula? Una persona que tenga un pensamiento crítico, que pueda generar preguntas, pero además que esas preguntas sean relevantes, sean trascendentes para él, no para mí como docente. Entonces, sí hay ahí una línea bien sutil. Yo no tengo mucha experiencia en educación básica, preescolar, primaria, pero sí esta parte de premiarlos por el logro de algo puede contravenir con lo que pretendemos, que al final de cuentas despertarle el interés, despertar la curiosidad y que el niño se mantenga ahí contigo. Yo lo puedo decir por experiencia propia en el Club de Ciencias. En el Club de Ciencias ya los chicos se acercan y maestra, ¿qué le parece si buscamos esto? Maestra, acabo de encontrar esto, maestra, acabo de ver. Entonces, ese espacio donde les das voz, ese espacio donde son ellos conscientes de este proceso, creo que podríamos orientar un poquito más hacia allá, más que la parte de un premio como tal, un premio físico. Pero sin duda, es un tema bien interesante y yo más bien, yo no premio, yo lo que hago sí es un tema primero de confianza con ellos, que me tengan mucha confianza a mí para que puedan saber que pueden equivocarse y que incluso en el error estoy yo ahí para acompañarlos y que hay muchas veces que yo genero experiencias para de alguna manera inducir el error. Yo, Diana Rubio, genero muchas experiencias para inducir el error. ¿Por qué induzco el error? Porque ya tienen confianza conmigo y saben que yo voy a estar ahí. Y me dice, maestra, me equivoqué, maestra, no era lo que yo pensaba, maestra, no esto. Entonces, sí hay un espacio, al menos en educación media superior, a través del cual ya las recompensas ya no es la calificación, ellos mismos me dan su calificación, y hay chicos que me dicen, maestra, es que pues reprobé. Pues sí, ¿qué le hacemos? ¿Qué hay que hacer? Entonces viene el espacio de reflexión. En educación, insisto, en educación inicial no tengo mucha experiencia, pero sí habría que tener cuidado de esta parte de la recompensa y por supuesto que tenemos no solamente con un premio, sino la recompensa para ellos sigue siendo el 10 y eso pues, no está tan, ya no funciona, ya no opera en la parte real. A final de cuentas, nuestro sistema educativo nos sigue pidiendo el 10, pero cuando haces este proceso de metacognición con ellos y los haces apropiarse del conocimiento, que ellos lo sepan como útil, pues entonces la cosa se transforma. Parece que no, pero suceden cosas extraordinarias cuando tú le das voz a ellos. Entonces, es una excelente pregunta. Lamento no tener la respuesta concreta para ello, pero lo que sí te puedo decir es desde la experiencia que yo he tenido. Muy bien, muchas gracias. Y por último, tenemos esta pregunta de otra persona que dice que ¿qué cree que sea más importante regresando a clases presenciales? ¿Una instrucción diferenciada o regular a todos los alumnos al parejo? No, pues definitivamente diferenciada. Si ya de por sí de manera natural sin la pandemia lo que pretendemos es que haya una educación que resignifique las experiencias, los intereses y talentos del estudiante, pues por supuesto que ahora al regreso a la pandemia lo que pretendemos es escucharlos. O sea, yo insisto mucho en darle voz a los estudiantes, no importa ahí sí, estoy convencida de eso, no importa el nivel educativo en el que estén, darle voz a los estudiantes es muy importante porque eso te permite inferir sobre esas diferencias. Y hay estrategias incluso que le llaman diseño universal del aprendizaje, lo que se conoce como DUA, que tiene que ver precisamente con experiencias que les sean significativas a los estudiantes, pero por supuesto que atiende a las diferencias individuales de ellos. Entonces, tratar de regularlos, yo creo que sería un esfuerzo absolutamente increíble, considerando que todos tienen diferentes contextos. Ahora mismo en la pandemia yo creo que lo pueden considerar, lo podemos ver. Hay chicos que pues tienen un dispositivo, pero el dispositivo es compartido. Hay chicos que tuvieron, por ejemplo, en media superior tengo muchos alumnos que tuvieron que trabajar y trabajan y estudian ahora cuando su contexto no era ese. Entonces, yo tratar de regularlos a ellos, a todos de una manera homogénea, pues estaría en contra precisamente del principio básico que es las necesidades, intereses y contextos de ellos, pero sin duda lo que sí es claro y a mí me han cuestionado mucho también es en educación media superior, yo creo que para superior también es bien importante y para cualquier nivel. El conocimiento es conocimiento. O sea, hay elementos que tienen que demostrar que aprendieron. Entonces,
en educación media superior, si yo me tomo el tiempo necesario y suficiente para que ellos sean conscientes de que si no se logra el objetivo del curso, que es que ellos aprendan ciertos conceptos, desarrollen ciertas habilidades y lo desempeñen de una manera apropiada, no tienen los elementos para pasar. Pero ahí sí soy bastante empática y sensible con ellos desde sus contextos, lo que no significa que entienda el contexto y que pueda dejar pasar por alto algún concepto, sobre todo porque estoy en un bachillerato tecnológico donde ellos eventualmente van a tener una cédula profesional y van a insertarse en el campo laboral, si es que ellos lo deciden así. Entonces, para mí es bien importante identificar las diferencias entre ellos, que sé que no lo voy a lograr. Es imposible pensar que voy a regular a todos, pero sí hacer un ejercicio de conciencia con ellos, que seguramente se puede hacer con otros niveles educativos, pero que creo que ahí tendría que estar asociado a los padres también. Entonces, ¿qué es lo que considero más importante? Por supuesto que incidir sobre una educación diferenciada más que pensar en regular de manera homogénea a todos. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Y bueno, con esta última intervención damos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas, y como una muestra de nuestro agradecimiento por su valiosa contribución, le haremos llegar a la doctora Rubio un reconocimiento digital por parte de la Escuela de Educación de la Universidad Anáhuac Querétaro y la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac México. De esta manera concluimos con nuestro evento académico. A nombre de la Escuela de Educación de la Universidad Anáhuac Querétaro y la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac México, les damos las gracias a todos por su asistencia y les deseamos muy buen día. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Gracias, Joana.